Buena cabros, lo prometido es deuda. El día de hoy vamos a ver a cómo configurar Ryujinx, que es el nuevo emulador. No, mentira, no es el nuevo porque tiene harto tiempo ya en carrera. Es el emulador que nadie quería, pero ahora con la muerte de Yuzu ya todos lo quieren intentar configurar. Así que vamos a actualizar la guía que teníamos del año pasado. Esta sería la configuración 2024 con los keys y firmware actualizados de este año. Lo vamos a configurar, les vamos a enseñar a cómo cargar los juegos, a cómo instalar las actualizaciones. Les voy a enseñar a cómo instalar las actualizaciones, los juegos, los mods y todos esos detalles que siempre se me olvidan y después hago un video extra explicando esa wea. Así que todo eso va a estar detallado en un solo video. El video se va a dividir por partes para que si usted viene por una parte específica, se va a la descripción del video, selecciona el capítulo que usted quiere ver y se va exactamente a esa parte. Ahora, si usted es primera vez que comienza con Ryujinx, yo le recomiendo que vea todo el video por favor, porque si se salta un paso lo más probable es que no le funcione después. Así que vamos con este video. Ok, entonces lo primero, como ya saben, tenemos que tener el emulador Ryujinx, tenemos que tener las keys y el firmware, que eso nos va a permitir que el emulador funcione. Keys y firmware yo no se las puedo compartir, no se las puedo dejar en la descripción de este video, como ya lo saben, o si no YouTube me hace un strike y me bota el video de por sí. Pero recuerda que todo lo que nosotros vemos en este video lo pueden encontrar en el servidor de Discord, que es el de Fulano Gamer. Ese sí va a estar en la descripción de este video, para que vaya, se una, y si tiene alguna duda también la puede dejar ahí en el servidor. También la puede dejar en la cajita de comentarios de este video. Entonces lo que yo les puedo mostrar es cómo obtener Ryujinx. Eso sí, nos dirigimos a nuestro navegador de internet y escribimos Ryujinx. Seleccionamos la primera página, ryujinx.org, y le damos acá el botoncito azul o acá arriba donde dice Download. Cualquiera de los dos sirve. Y aquí tenemos la última versión, tanto para Windows, Mac y Linux. En este video lo vamos a hacer con Windows de 64 bits. Entonces le damos acá a Download y seleccionamos la ruta donde nosotros queramos tener descargado el emulador. Y ahora nos vamos de vuelta a la pantalla principal. Listo cabros, una vez ya teniendo los tres archivos necesarios, que como les decía es Ryujinx, firmware y las keys, en la versión 17.0.1, que es la última hasta la fecha del día de hoy, vamos a descomprimir estos archivos. Para descomprimir estos archivos necesitan un programa que les permita poder abrir estos archivos. Puede ser WinRAR, 7zip. Yo el que recomiendo es WinRAR. Lo bajan desde su página oficial, es gratis, no van a tener ningún problema. Es sencillísimo de obtenerlo. Entonces lo abrimos y este archivo lo vamos a arrastrar al escritorio. Otra opción es, usted le da clic derecho, se va acá donde dice WinRAR y le da a extraer aquí. Esa es como la otra opción. Ya tenemos aquí esta carpeta y si la abrimos y nos vamos a dar cuenta que son muchos archivos y dentro de todos estos acá está Ryujinx. Eso sería lo primero. Le damos doble clic y se les va a abrir inicialmente esta ventana de comando. Esta ventana tiene que dejarla porque es parte del emulador. Y cuando lo abra, lo más probable es que le aparezca este mensaje, que las keys no están encontradas. Entonces ignore esto, le vamos a dar OK y vamos a hacer la instalación automáticamente de las keys. Para eso vamos a seleccionar el que dice ProdKeys 17.0.0 y estos archivos los vamos a copiar, los vamos a dejar en alguna parte. En el caso mío los voy a dejar acá en el escritorio, pero lo importante es que tienen que copiarlos. Le vamos a dar clic derecho a los dos, copiar, y nos vamos a ir ahora acá donde dice File, Open Ryujinx Folder, y acá en la parte donde dice System entramos, le damos clic derecho y lo pegamos. Entonces, si nosotros ahora reiniciamos Ryujinx y lo volvemos a abrir, ya no nos va a aparecer el mensaje de las keys. Ahora mi gente, el siguiente paso súper importante es el firmware, que nos va a permitir también poder jugar a nuestras copias en nuestro emulador de Ryujinx. Y para confirmar que nosotros tenemos el firmware instalado, en la parte de acá abajo les va a aparecer la versión que nosotros tenemos. En este caso yo tengo la 17.0.0, que es con la anterior a este video que estaba utilizando. Entonces vamos a instalar las nuevas. Si usted es primera vez que lo está instalando, lo más probable es que acá no le aparezca ninguna versión. Entonces nos dirigimos a herramientas, instalar firmware, y nos vamos a la primera opción que dice instalar firmware por medio de un XCI o por medio de un zip. El zip es el archivo comprimido que nosotros tenemos del firmware. Seleccionamos esta opción, buscamos donde nosotros tenemos nuestro firmware. En este caso yo lo tengo acá, le doy a abrir y me pregunta si quiero instalarlo. Le doy a dar a que sí y ahí automáticamente se me instaló el firmware. Y si se dan cuenta, en la parte inferior derecha
aparece la versión 17.0.1. Esto es súper importante. Hay veces en donde la gente descarga la versión 17.0.0 de la KISS e instala el firmware 17.0.1. ¿Qué pasa? Que ocurre un choque y a veces les arroja un error al momento de cargar un juego. Que yo les recomiendo que siempre se vayan con la última versión o que sean las versiones iguales, ¿ya? En este caso, tanto KISS como firmware son de la versión 17.0.1. Importante. Entonces, ya teniendo todo eso, ya podemos eliminar todo esto y quedarnos exclusivamente con la carpeta de RyuJinx. De hecho, le voy a cambiar el nombre y para poder identificarlo le voy a poner RyuJinx y le voy a poner la versión del firmware. No me deja cambiar el nombre porque obviamente tengo el emulador abierto, lo voy a cerrar y ahí sí. Ok, el siguiente paso sería cargar los juegos en RyuJinx. Y aquí nuevamente enciendo la cámara para explicarles que los juegos yo no se los puedo compartir. Si yo comparto los juegos me hacen un strike en el canal. Entonces lo que usted tiene que hacer es colocar las copias de sus juegos que usted tenga en su computador, ¿ya? Las copias de sus juegos que usted tenga en su computador. Entonces, una vez ya que uno ya tiene las copias de sus juegos en su computador, recuerda que si tiene duda de los juegos, puede escribirlo en el Discord o en la descripción de este video y lo vamos a ayudar a llegar a ese objetivo. Pero yo no puedo explicar eso, yo no puedo dejar en la descripción de este video los links directos a ese tipo de contenido, ¿ya? Súper importante. Vamos a buscar donde nosotros tengamos nuestra carpeta de juegos. Yo me voy a ir a opciones, me voy a ir a settings y aquí en la primera parte en general está el directorio de juegos. Voy a buscar el directorio de juegos agregándolo acá abajo y en mi caso yo lo tengo por acá, por acá, por acá, por acá y acá lo tengo. Esa es mi carpeta de juegos. Le voy a dar aplicar, le voy a dar ok y ahí aparecen todos los juegos que yo tengo guardados, y ahí aparecen todos los juegos que yo tengo guardados. De hecho, ahora RyuJinx ha mejorado bastante la interfaz. Antes no tenía, por ejemplo, esto de poder hacer un filtro, ordenar o buscarlo específicamente por algún título. Ha mejorado bastante. De hecho, podemos agrandar también y cambiar también la visualización de los juegos. Miren, me gusta esta forma de ver los juegos. Esto lo pueden cambiar acá. Entonces ya nos estaría faltando el siguiente paso, que sería la configuración de RyuJinx para poder jugar de forma tranquila. Primero que nada me voy a ir a opciones y voy a cambiar el lenguaje para que todos podamos, porque yo creo que la mayoría de los que ven este video lo ven en español. Me voy a ir a opciones ahora y voy a ir a configuración. Acá en la primera parte, como ya les dije, pueden seleccionar la ruta donde ustedes tengan sus juegos. Recuerden que los juegos pueden ser en NSP o X6. Esas son las dos versiones que admite RyuJinx. Admite más versiones, pero esas son las dos versiones más estables. Y si no sabe nada de eso, les voy a dejar acá arriba en la parte superior derecha un video donde explico a mayor detalle qué son ese tipo de juegos. Podemos cambiar el tema, podemos habilitar estado de Discord y esta opción es súper importante que la tengan marcada, en donde automáticamente al iniciar RyuJinx busca una nueva actualización. El siguiente apartado son los mandos. En el caso mío yo tengo conectado por medio de Bluetooth este mando de Xbox. Usted puede conectar el mando que usted quiera, la verdad es súper sencillo. Y en la primera parte tenemos que se pueden configurar hasta 8 jugadores. Luego tenemos el perfil, en donde nosotros vamos a guardar el perfil, la configuración del control que estamos en este momento realizando. Yo le puse Xbox y lo puede guardar y puede cargar un perfil que usted ya haya realizado en algún otro RyuJinx. Luego de eso, en dispositivos de entradas están los mandos que están reconocidos por el computador. En el caso mío tengo los teclados y el control de Xbox, que es esta opción. Y aquí yo selecciono el tipo de mando que yo voy a emular. Puede ser el mando Pro o pueden ser los Joy. En el caso mío lo voy a hacer ahora con el mando Pro. Y aquí están los botones, la configuración que lo tira por defecto, pero usted también puede modificarlo a su antojo. Le doy a aplicar y ya pasamos al siguiente paso. El siguiente apartado son los atajos de teclado, que es súper sencillo, intuitivo. Usted aquí configura en su teclado los atajos que quiere acceder de forma más rápida. Por ejemplo, si quiere hacer captura de pantalla, puede seleccionar aquí con el F8 o puede cambiar el botón. Si quiere hacer pausa, si quiere silenciar, etc. En el apartado sistema podemos cambiar secciones como por ejemplo la región del sistema, el idioma del sistema. En el caso mío yo lo voy a colocar en español latinoamericano y la zona horaria. Esto yo le recomiendo que lo deje de esta forma. En el caso de CPU, el caché de la CPU yo recomiendo que esto esté marcado, en donde el emulador va a ir guardando el caché automáticamente a medida que nosotros iniciamos el juego. Entonces esto lo que hace es reducir los momentos donde se corta la emulación y acelera de forma muy brígida el inicio de los juegos.
Si usted mantiene esto activado, va a hacer que los inicios de los juegos sea de una forma mucho más rápida. En memoria de CPU ya va a depender del computador que usted tenga, comenzando desde software, los computadores de gama más baja, hasta el host, que son los computadores de gama más alta. Aquí usted configúrelo como usted estime conveniente. En el caso de que no le vaya bien, vaya jugando y configurando, subiendo, bajando el nivel de la memoria de la CPU. En el caso mío yo lo voy a dejar en host rápido, que es como el intermedio. En el caso de gráficos yo tengo la siguiente configuración, que la pueden copiar y replicar para ver cómo les va. ¿Qué tienen que tener claro? En la parte de API de gráficos existen dos opciones, que es la opción de Vulkan y la opción de OpenGL. Qué importante que tengan claro en este apartado. Es la parte de acá arriba, que es la parte de API de gráficos, en donde tienen Vulkan y tienen OpenGL. OpenGL se recomienda para tarjetas de no muy alto rendimiento. Tarjetas AMD van bien con Nvidia van bien con el OpenGL. Tarjetas integradas en la CPU también van de forma mejor que en Vulkan. Porque simplemente Vulkan, si usted tiene una tarjeta integrada en una CPU, lo más probable es que no les vaya muy bien con Vulkan. Ya, así que en el caso mío, que tengo una AMD 6700 XT, lo mejor para estos casos es una API Vulkan. En el caso contrario, también como les dije con la CPU, juegue con la configuración. Si no les va con Vulkan, intenten con OpenGL. Los demás lo pueden tener configurado de la forma que yo lo tengo aquí en mi ordenador. Pero como ya les dije, a medida que usted tenga un mejor computador, puede ir aumentando las resoluciones, puede subir a 4K, puede ir mejorando el suavizado de los bordes para que la imagen se vea mucho mejor. Lo mismo con los filtros de escalado, los puede ir aumentando. Y en el caso de que quiera ahorrar RAM, para la gente que no tiene mucha RAM en su computador, por ejemplo para los que están justo al casi con 8, con 12 de RAM, pueden activar esta opción, que es activar la recompresión de texturas. Y como aquí lo indica, es recomendado para GPUs que tienen menos de 4 GB de VRAM. Si tiene alguna duda con uno de estos apartados, recuerden que si usted se posiciona con el mouse en alguna de estas partes, les va a explicar qué significa cada una. Así que es súper sencillo de configurar en la parte gráfica. Si aún tiene dudas, si cree que no le va bien, déjelo abajo en los comentarios, obviamente indicando cuál es su computador, o sea, cuáles son sus componentes y qué problema tiene al momento de poder jugar una de las copias de su juego. En el apartado de sonido yo lo dejo tal cual. En el apartado de red ya es tema para otro video, para poder jugar online, y ya estaríamos. Simplemente le vamos a dar a aplicar, le vamos a dar a aceptar y ya estaríamos listos para poder jugar a nuestros juegos. Ya, si se dan cuenta, en la fecha que tiene mi pantalla del computador, este video o esta parte de este video lo estoy grabando mucho después del original. Yo tuve que viajar por temas de trabajo, subí el video y me acabo de dar cuenta que no grabé esta parte, así que me faltó enseñarles cómo instalar las actualizaciones, cómo instalar los DLC y cómo instalar los mods. Así que eso lo vamos a ver en este apartado de ahora ya. Para el caso de las actualizaciones, yo por ejemplo voy a instalar la actualización de el Pokémon en la versión 3.0.1, que la tengo acá. Entonces simplemente me voy a dirigir a donde está el juego, le voy a dar clic derecho y me voy acá donde dice gestionar actualizaciones del juego. De hecho, si se dan cuenta, aquí está la opción de los DLC, los cheats o los trucos y los mods. Aquí está lo que ustedes necesitan. Entonces nos vamos a ir a la actualización del juego, buscamos la versión, en este caso ya está instalada pero la voy a quitar y voy a agregar la última versión. Me dirijo a donde yo tengo la actualización, la busco y está por acá, la selecciono, le doy a abrir y ahí estaría listo y le voy a dar a guardar. Entonces ahí el juego ya estaría actualizado. Y si usted quiere confirmar, simplemente se va de nuevo acá donde dice actualizaciones del juego y ahí usted puede ver que está la actualización lista. Para el tema de los DLC es lo mismo, le vamos a dar clic derecho, nos vamos a ir a donde dice gestionar DLC. Aquí ya tengo un DLC, lo voy a quitar y lo voy a buscar aquí en donde dice agregar. Le doy a agregar, me voy a mi carpeta donde yo tenga mi DLC, lo tengo acá en este caso, lo selecciono, ahí estaría listo y le doy a guardar. Y para el caso de los mods hay varios métodos, pero el más utilizado es este. Yo por ejemplo tengo este mod que es para el Super Mario Wonder. Si nosotros entramos acá a la carpeta, está esta carpeta que dice Room FS. Hay veces que el mod viene solamente esta carpeta y usted tiene que crear una carpeta e introducir esa carpeta dentro de la que ya les mencioné del Room FS. Por ejemplo, hay veces que el mod viene de esta forma, viene solamente esta carpeta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Creamos una nueva carpeta en donde, no sé, yo le voy a poner mod Mario y el mod tiene que ponerlo dentro de esta carpeta y aquí usted va a tener guardado su mod. Entonces,
Nos vamos a RioJinx, seleccionamos el juego, le damos clic derecho, administrar, gestionar los mods, agregamos un mod, le damos a agregar y buscamos donde nosotros vamos a tener el mod. En este caso yo lo tengo en el mod Mario, que era esa carpeta que acabo de crear. Le doy a seleccionar y ahí estaría el mod y le doy a guardar. Y ya estoy dentro del juego y si se dan cuenta el mod era para hacer un zoom out, para que se viera más como la imagen más hacia el fondo en el juego. Eso es lo que hacía este mod y funciona súper bien. Como detalle súper importante que tienen que tener en los mods es que los mods no son para todas las versiones de los juegos. ¿A qué me refiero con esto? Si usted tiene un juego actualizado, por ejemplo en la versión 3.0.1, que es lo que pasa por ejemplo con los juegos de Pokémon, que tienen muchas actualizaciones generalmente, los mods funcionan para ciertas versiones. Y lo más probable es que cuando usted descargue el mod, le va a decir, este mod funciona para la versión 1.0.1. Si usted tiene el juego en la versión 3.0.1, no le va a funcionar el mod. Y de hecho lo más probable es que se le quede la pantalla en negro, ¿ya? O se le pegue y no pueda entrar al juego. Si tiene ese problema, lo más probable es que el mod no es compatible con la versión que tiene. Así que antes de bajar el mod, tiene que darse cuenta o fijarse de que sea de la misma versión del juego que usted está jugando. Y ahí estamos, pues cabros, estamos en el juego. En este caso estoy jugando al Snap, el nuevo Snap, y va súper bien. Algo que me pasaba por ejemplo en este juego, a diferencia de Yuzu, es que no me pasaba del tutorial. Yo pasaba el tutorial y después no me volvía a cargar la imagen. Entonces para este caso, como pueden ver, va súper bien. No tengo ningún tirón y ningún problema. Va súper bien. Así que vamos a probemos otro juego. Ya, aquí estoy con otro que es el Mario vs Donkey Kong y va súper bien, no hay ningún problema. Este creo que es el último juego que salió para la NS y no hay ni un problema. Les doy un regalo y no hay problemas de tirones y nada de ese estilo. Y hasta ahí llegué. Vamos a probar el tercer juego. Y ahí estamos. Estoy probando el Mario Kart 8. Vamos a ver qué tal va este. Y hasta el momento se ve very nice. Ahí estoy con este mono feo. Se acelera con este. Ahí estamos. Y miren, va súper bien. No hay ni un problema. Ni un problemita. Ah, mira, ahí tuve unos bajones de FPS, pero ese debe ser carga de shader. Que más adelante lo más probable es que ya no vuelva a pasar porque ya cargó por primera vez los shaders. Los shaders, por si acaso, son los movimientos, las acciones que suceden en el juego. Por ejemplo, si yo hago este saltito, esto me lo va a guardar como un shader y después, como ya está guardado ese shader, no va a necesitar... Ya, va algo pichula en el juego, pero lo importante es que va bien el juego. Así que esa ha sido la guía. Espero que le haya gustado, que le haya servido. Recuerde, si se me olvidó algo, si tiene alguna duda, si tiene algún comentario, déjelo abajo en la caja de comentarios, donde nosotros vamos a estar revisando entre toda la comunidad y poder ayudarnos entre todos. Eso es lo importante de la cajita de comentarios, poder opinar, comentar y poder ayudarnos entre todos. Si es nuevo, lo invito a que se suscriba, y en estos momentos están apareciendo los miembros del canal, que son los que apoyan a este bello y hermoso canal a seguir creciendo. Se vienen muchos otros videos relacionados con esto. Tengo pendiente el de PlayStation 3, PlayStation 4, el de Wii, el de Wii U, el de 3DS 2024, las guías de mod para mejorar ciertos juegos. Eso, si tienen algún juego en específico que no les va muy bien y quieren que realicemos una guía de configuración para ver cómo va, déjela también abajo en los comentarios. Así que eso, me despido, que les vaya bien y nos vemos en el siguiente video. Chau, 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 chau.